Imagine vivir toda una vida sin darse cuenta de la carga que otros llevan por usted. En esta fábula mágica, una anciana explota a su fiel burro, hasta que un deseo transforma su realidad. Mientras ella siente el dolor del animal, nos vemos abocados a una profunda reflexión sobre la empatía y la redención. Al final, esta historia nos dejará una poderosa lección sobre la compasión y la transformación personal. El sol aún estaba saliendo cuando la anciana, con su rostro arrugado y su cuerpo curtido por la intemperie, dio su primera orden al burro. Con un seco chasquido de la cuerda, tiró de él, obligándole a comenzar otra agotadora jornada. Él, un animal robusto, pero ya marcado por la edad y la fatiga, bajó la cabeza y, sin otra alternativa, siguió adelante. Sus pezuñas golpeaban la dura tierra, levantando pequeñas nubes de polvo a cada paso. Los ojos del burro reflejaban una mezcla de resignación y tristeza. La anciana, impasible, ignoró los signos de cansancio del animal. Para ella, no era más que una prolongación de su trabajo, una herramienta útil que no necesitaba descanso y mucho menos cuidados. No hubo afecto, ni palabras de consuelo, solo órdenes. Su corazón, endurecido por los años, no reconocía la lealtad silenciosa de su compañera de viaje. Día tras día, seguían la misma rutina. La mujer, siempre con prisa, imponía pesadas cargas al burro que la doblegaba. El burro, sin quejarse, se limitaba a aceptar, como si supiera que su destino era ineludible. Sin embargo, en su interior había un deseo oculto. Algo que crecía cada vez que sentía el peso aplastante sobre su espalda. Quería ser comprendido, quería que se viera su dolor, pero sabía que las palabras no le ayudarían. Solo era un burro. El camino que recorrieron era largo y sinuoso, a través de colinas estériles y paisajes desolados. A cada paso, la carga del burro parecía aumentar, como si el propio mundo conspirara para hacerle la vida más difícil. Sin embargo, seguía adelante, guiado por las órdenes de su dueña, que parecía incapaz de ver más allá de sus propias necesidades. Una mañana, el burro, más cansado que de costumbre, divisó algo diferente junto al camino. Un árbol. Pero no era un árbol corriente. Destacaba en el horizonte, su follaje era de un verde brillante y sus raíces parecían entrelazarse con el suelo de una forma mágica. Había algo en él, una energía palpable que le atraía. El burro se detuvo un momento, con los ojos fijos en el árbol como si supiera que algo especial estaba a punto de suceder. La anciana, impaciente, tiró con más fuerza, refunfuñando por la lentitud del animal. Pero el burro, incluso obligado a seguirle, no podía apartar el árbol de su mente. Había algo en aquella presencia que prometía un cambio, un soplo de esperanza que no había sentido en años. ¿Qué podía ser? El viento mecía suavemente las ramas y el burro, casi instintivamente, pidió un deseo. No con palabras, sino con el corazón. Deseó que su dueño pudiera sentir, solo por un día, la carga que él llevaba. Que ella pudiera, solo por un momento, experimentar el cansancio y el dolor que él había soportado en silencio durante tanto tiempo. Quizás entonces ella lo entendería. La anciana, completamente ajena a la magia que rodeaba al árbol, siguió presionándole, como cada día. Pero el burro no podía olvidar el deseo que había pedido en silencio. Aunque sabía que los deseos rara vez se hacían realidad, había algo en ese momento que parecía diferente, como si el universo estuviera escuchando por una vez. El camino por delante era tan arduo como siempre, pero el burro llevaba ahora algo más que el peso físico, esperanza. Y la esperanza, aunque sea pequeña, tiene un poder transformador. Empezó a observar su entorno con más atención, como si esperara que algo mágico ocurriera en cualquier momento. Las sombras de los árboles se alargaban, creando formas que bailaban en el suelo, y el aire parecía más denso, cargado de una energía sutil de la que no se había dado cuenta antes. Incluso el cielo parecía más vibrante, con las nubes moviéndose de tal forma que casi parecían seguirlas. La anciana, sin embargo, no notó nada. Continuó con su refunfuño, preocupada únicamente por completar sus quehaceres diarios. Sus pasos eran pesados, pero no se detuvo. A medida que el camino se extendía por delante, el burro sintió un aumento gradual de su curiosidad. Miró el cielo, el suelo e incluso el viento, que soplaba con más suavidad.
Algo estaba cambiando, aunque él no sabía qué. Finalmente, al final de aquel día, llegaron a la sencilla cabaña donde vivían. El burro, como de costumbre, estaba atado a su poste, sin siquiera una palabra de agradecimiento. La anciana entró en la casa, cerrando la puerta tras de sí. El burro, solo en el patio, miró al cielo estrellado. Una ligera brisa acarició su pelaje, y por un momento cerró los ojos, sintiendo de nuevo la presencia de aquel árbol misterioso. Cuando la noche cayó por completo, algo sucedió. Dentro de la casa, la anciana se tumbó a descansar. Pero al cerrar los ojos, una sensación inusual se apoderó de ella. Un peso distinto a cualquier otro parecía presionar su cuerpo contra la cama. Sus músculos estaban rígidos, como si hubieran estado trabajando durante horas. Intentó moverse, pero cada movimiento era doloroso, cada articulación parecía bloqueada. El dolor era abrumador, algo que nunca antes había experimentado. Al principio, no entendía lo que estaba pasando. Su mente, confusa y asustada, buscaba una explicación lógica. Tal vez fuera la edad, la fatiga acumulada a lo largo de los años. Pero este dolor era diferente. Era intenso, profundo, como si su propio cuerpo le suplicara descanso. Intentó levantarse de la cama, pero su cuerpo no accedía. Cada intento de moverse suponía un enorme esfuerzo. Cuando por fin consiguió sentarse en el borde del colchón, se miró las manos temblorosas. Le dolían los dedos, sentía las piernas como si estuvieran atadas por cadenas invisibles. Y entonces, como un susurro lejano, empezó a surgir un recuerdo: el árbol. Recordó el brillo inusual de sus hojas, la forma en que el burro se había detenido, aunque fuera por un breve instante, cerca de ella. Había algo en aquel árbol, algo que no era de este mundo. El corazón de la anciana empezó a latir más deprisa. ¿Qué le estaba ocurriendo? ¿Podría ser que estuviera experimentando el mismo dolor que el burro sentía cada día? La idea parecía absurda, pero de algún modo tenía sentido. La noche apenas había comenzado, pero para la anciana, cada minuto parecía una eternidad. El dolor que sentía era implacable, una presión constante sobre su cuerpo, y su cansancio no hacía más que aumentar. Se preguntaba cómo algo tan sencillo como acostarse podía haberse convertido en una tarea tan dolorosa. Intentó cerrar los ojos, esperando que el sueño llegara como un alivio, pero cada vez que lo hacía, la sensación de estar atrapada por una carga invisible la despertaba. Con gran esfuerzo, se levantó de la cama, las piernas le temblaban, las rodillas casi le cedían a cada paso. Su mente era un torbellino. ¿Por qué se sentía tan pesada? ¿Era una enfermedad repentina? ¿Una enfermedad que la había atacado de repente, sin previo aviso? Sin embargo, había algo más profundo, más enigmático en aquel dolor. Era como si no fuera solo físico, era un dolor emocional, una angustia que emanaba de su interior, de su alma. Tropezó con la puerta y salió al patio, donde la luna iluminaba tenuemente la escena. El burro estaba allí, atado como de costumbre, descansando tras otro día agotador. Pero cuando lo vio en aquella suave oscuridad, algo la golpeó como un trueno, la mirada en los ojos del burro. Aquellos ojos, que ella había ignorado tantas veces, parecían reflejar ahora todo lo que sentía. Era como si siempre hubiera cargado con ese dolor, con ese cansancio, sin que nunca lo hubiera comprendido. El viento nocturno soplaba, frío, haciendo oscilar lentamente las ramas de los árboles circundantes. La anciana se acercó al burro y, por primera vez, notó algo en lo que nunca antes se había fijado: las cicatrices de su lomo, los músculos tensos, el brillo apagado de un animal que hacía tiempo que había dejado de vivir y se limitaba a sobrevivir. Cada paso que daba hacia el burro era una dolorosa revelación. El peso que había sentido sobre su cuerpo ahora tenía sentido. Recordó el árbol. Aquel momento en que el burro se había detenido frente a ella, como si algo hubiera cambiado en ese instante. Ahora la idea que antes le había parecido absurda empezaba a tener sentido. Su deseo se había cumplido. El burro había deseado que ella sintiera lo que él sentía, y ahora, de una forma mágica, la realidad se había transformado. La anciana, que nunca había pensado en el sufrimiento de su compañero, vivía ahora su carga. La luna llena iluminaba la escena y, en el silencio de la noche,
todo pareció detenerse. La anciana miró al burro y él le devolvió la mirada, tranquilo, casi como si supiera que su deseo se había cumplido. Ella, en cambio, se sintió abrumada por la brutal constatación de lo que estaba ocurriendo. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones, la culpa y el arrepentimiento empezaban a mezclarse con el dolor físico que recorría cada fibra de su cuerpo. Intentó hablar, pero no le salía la voz. Tenía un nudo en la garganta, una angustia que le impedía pronunciar palabra alguna. Lo único que podía hacer era mirar fijamente al animal y, por primera vez en años, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas no de dolor físico, sino de un dolor más profundo, de culpa y remordimiento por no haberse dado cuenta nunca de por lo que estaba pasando. Pero la noche aún no había terminado. La anciana sabía que este no era el final. Había algo más que debía revelarse. El dolor, el agotamiento, la culpa, todas estas emociones eran solo el preludio de un cambio mayor. Todavía había algo que ella necesitaba comprender. Algo que solo llegaría con el tiempo. El viento seguía soplando, suave, como un susurro del árbol místico en la distancia, recordándole que para que el deseo se cumpliera de verdad, tendría que recorrer todo el camino. ¿Qué vendría después? ¿Qué le deparaba aún el destino? El peso sobre sus hombros aún parecía crecer, y una pregunta flotaba en el aire, sin respuesta: ¿cómo podría aliviar la carga que ahora sentía, tanto física como emocional? El sol apenas asomaba por el horizonte cuando la anciana, sentada en el borde de su cama, sintió el peso del amanecer como nunca antes. Sus músculos estaban agarrotados, cada movimiento iba acompañado de un dolor palpitante que irradiaba por todo su cuerpo. Sus pies, al tocar el frío suelo, se sentían tan pesados como piedras. Sabía que tenía que levantarse, continuar con su rutina. Pero ahora algo había cambiado. Cuando salió al patio, el viento helado de la mañana le tocó la cara casi con crueldad. El burro estaba allí de pie, listo para otro día de trabajo. Pero por primera vez en su vida, la anciana dudó. La mirada del animal era tranquila, casi resignada, pero en su interior había una tormenta de emociones. ¿Cómo podía ignorar el dolor que ahora la sofocaba, el mismo dolor que el burro sentía cada día? No podía seguir haciendo la vista gorda ante su sufrimiento. Respirando hondo, intentó hacer lo que siempre hacía: preparar al burro para el trabajo del día. Sus manos temblorosas intentaron colocar la pesada carga sobre el lomo del animal, pero al sentir el peso de las cuerdas en sus propias manos, la anciana cayó de rodillas, incapaz de continuar. Lágrimas calientes comenzaron a rodar por su rostro, y la verdad de la situación finalmente la golpeó con fuerza. Ahora lo comprendía. Todo ese tiempo, todo ese peso que el burro había estado cargando sin quejarse nunca, sin pedir alivio jamás. El burro la miró, sin juzgarla. No había ira en sus ojos, solo una calma antigua, como si estuviera acostumbrado al interminable ciclo de trabajo y dolor. Pero para la anciana era insoportable. Miró a su alrededor, buscando una solución, una forma de aligerar la carga para ambos. El silencio del campamento parecía amplificar sus pensamientos. Sabía que no podía seguir como antes. Aunque quisiera, su cuerpo no se lo permitiría. El peso de la culpa y el agotamiento físico la sujetaban ahora tanto como el peso que el burro había soportado durante años. Se levantó con dificultad, con las piernas tambaleantes, y se acercó al burro. Con manos temblorosas, aflojó las cuerdas y retiró el peso que ese día estaba destinado a él. Al hacerlo, sintió un pequeño alivio, como si de algún modo se estuviera quitando parte de la carga que ambos llevaban. Pero sabía que esto era solo el principio. Al ver al burro descargado por primera vez, la anciana empezó a darse cuenta de la profundidad de su conexión con él. De alguna manera estaban entrelazados por un destino mayor, algo que el árbol místico había sellado. La carga que sentía no era solo física, era el peso de años de abandono, de falta de empatía. Y ahora, ese peso era a la vez su castigo y su camino hacia la redención. Las horas pasaron lentamente. La anciana, incapaz de continuar con su rutina habitual, se pasó el día observando al burro, intentando ver lo que siempre había ignorado. Cada uno de sus movimientos, cada mirada cansada, eran ahora claros para ella. Empezó a darse cuenta de que su vida, como la del burro,
había estado definida por un trabajo incansable, pero a diferencia del burro, nunca se había parado a reflexionar sobre el peaje que le pasaba. El día se alargó y, a medida que el sol se ponía en el horizonte, empezó a surgir una nueva claridad. No bastaba con reconocer el sufrimiento, tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Cómo podía revertir años de explotación? ¿Cómo podía aliviar el dolor que había causado? Sabía que para encontrar la respuesta, tendría que mirar en su interior y romper de algún modo el ciclo. La noche ya se había apoderado del cielo cuando la anciana tomó la decisión que cambiaría el curso de su viaje. La idea de regresar al árbol místico la consumía, como si algo distinto de ella misma la guiara. El burro, ya acostumbrado a su presencia, permaneció en silencio mientras ella preparaba lentamente las pocas cosas que necesitaba para el viaje. El cansancio que antes la había limitado ahora parecía convertirse en una fuerza que la empujaba hacia adelante, impulsada por la necesidad de redención. El viento, que cortaba el frío, parecía susurrar en sus oídos, trayéndole recuerdos de una vida llena de fracasos y abandono. Con cada paso hacia el árbol, sentía el peso invisible de la culpa y el arrepentimiento, pero también algo nuevo, la esperanza. La esperanza de que el destino, que le había enseñado una lección tan dolorosa, pudiera ofrecerle una segunda oportunidad. Siguió el mismo camino que recorrían cada día, pero esta vez con una nueva percepción. El mundo que les rodeaba parecía más vivo, más presente. Cada hoja que se mecía en los árboles, cada mota de tierra bajo sus pies parecían tener un significado. Era como si sus sentidos, antes dormidos, despertaran por fin a la realidad que siempre la había rodeado, pero de la que nunca se había percatado. A lo largo del camino, las estrellas brillaban en el cielo, guiando su camino. La luna, llena y brillante, iluminaba el camino, revelando la silueta del árbol místico en la distancia. Allí, en el horizonte, se alzaba majestuoso, con sus profundas raíces entrelazadas en el suelo y sus ramas extendiéndose hacia el cielo. El mismo resplandor que había visto el burro estaba presente, una luz suave pero poderosa que emanaba del árbol como si fuera el corazón de la propia tierra. A cada paso que la anciana daba hacia el árbol, el aire parecía vibrar a su alrededor. Había allí una energía, algo antiguo, que ella no podía comprender del todo. Pero en su interior sentía que era la única respuesta a lo que buscaba. A medida que se acercaba, el árbol parecía crecer ante sus ojos, convirtiéndose en una entidad casi viva, como si la observara, como si supiera que se acercaba. Se detuvo en la base del árbol, sus rodillas flaqueaban, no solo por el cansancio físico, sino por la inmensa presión emocional que arrastraba. Apoyando las manos en las raíces, sintió que una oleada de energía recorría su cuerpo. No era dolor, sino una sensación de estar conectada a algo mucho más grande, una fuerza invisible que trascendía el tiempo y el espacio. Sabía que ese era el lugar donde comenzaría su transformación. En un susurro tembloroso, habló al árbol, su voz rompió el silencio de la noche. Comprendo. Entiendo lo que querías enseñarme. Pero, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo enmendar todo lo que he hecho? El árbol se balanceó ligeramente, como si respondiera a su pregunta sin palabras. La luz que irradiaban sus hojas pareció brillar con más intensidad por un momento, y la anciana sintió que una claridad inundaba su mente. Sabía que no había una solución fácil, pero lo que el árbol le ofrecía era una oportunidad, un viaje, no solo de remordimiento, sino de cambio. Miró al cielo, las estrellas brillaban como testigos silenciosos de su momento de epifanía. El árbol no podía simplemente quitarle su carga, pero podía mostrarle el camino. Un camino que requeriría esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, compasión, no solo por el burro, sino por ella misma. Tendría que aprender a ser amable, a comprender las necesidades de los demás, a ver más allá de su propio mundo. Pero, ¿qué significaba realmente esta transformación? ¿Qué viaje la esperaba? La anciana sabía que el siguiente paso requeriría algo más que arrepentimiento, requeriría acción. Una acción que tendría que descubrir por sí misma mientras viajaba con el burro a su lado. Lo que el árbol le había dado no era una solución prefabricada, sino la oportunidad de buscar dentro de sí misma y a lo largo de sus días la verdadera redención. Al darse cuenta de ello, se levantó lentamente, apoyándose en el tronco del árbol. El viento sopló suavemente, como para reconfortarla,
y la luz a su alrededor empezó a atenuarse. Era el comienzo de una nueva etapa, pero ella sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Volvió la mirada al camino que tenía delante, sintiendo que su mayor prueba estaba aún por llegar. Con una última mirada al árbol, comenzó a caminar, pero esta vez con un nuevo propósito en su corazón. La anciana regresó por el camino iluminado por el suave resplandor de la luna. Ahora, la carga invisible que llevaba ya no parecía un peso insoportable, sino un recordatorio constante de su viaje. Algo había cambiado profundamente en su corazón. El árbol místico no la había absuelto de sus errores, pero le había dado una dirección, un nuevo propósito. Cuando llegó a casa, el burro seguía allí, esperando pacientemente como siempre lo había hecho, pero esta vez ella lo vio de forma diferente. Sus ojos se encontraron con los de él y, por primera vez, no solo había cansancio, había comprensión, una conexión silenciosa que iba más allá de las palabras. La anciana dejó escapar un suspiro y se acercó a él lentamente. Con cuidado, acarició el hocico del animal, sintiendo la textura áspera de su piel, algo que antes siempre le había pasado desapercibido. En ese tacto, había algo más que arrepentimiento. Había gratitud. Gratitud por haber soportado tanto, por no haberse rendido nunca, incluso cuando ella le había tratado solo como una herramienta. En respuesta, el burro inclinó ligeramente la cabeza, como si aceptara su silenciosa petición de perdón. Los días siguientes fueron transformadores. La anciana empezó a compartir el trabajo, aligerando la carga del burro, pero también buscando formas de cuidarlo, de darle descanso y dignidad. Aprendió a respetar el ciclo de la vida, a darse cuenta de que todo ser, ya sea humano o animal, merece respeto y compasión. Sin embargo, este cambio no fue rápido. La transformación que el árbol inspiró en ella fue un proceso diario, un viaje continuo de aprendizaje y humildad. Cada acto de bondad que ofrecía al burro también la curaba lentamente de las cicatrices internas que había acumulado a lo largo de los años. Y se dio cuenta de que la empatía no consiste solo en comprender el dolor ajeno, sino en estar dispuesto a cambiar a causa de él. Con el tiempo, la anciana y el burro empezaron a caminar juntos, ya no como dueño y animal, sino como compañeros que compartían la carga de la vida. La conexión entre ellos se hizo más profunda, y la anciana empezó a ver el mundo que la rodeaba de una forma que nunca había imaginado, con unos ojos que veían más allá de la superficie, que comprendían la fragilidad y la fuerza de todo ser vivo. La historia de la anciana y el burro nos enseña que a menudo somos ciegos al dolor de los demás hasta que nos vemos obligados a sentirlo nosotros mismos. Pero cuando por fin abrimos los ojos a ese dolor, encontramos la oportunidad de ser mejores, de ser más humanos. El árbol místico era más que un símbolo de magia, era un recordatorio de que la verdadera magia reside en nuestra capacidad de cambiar, de aprender y de buscar la redención. La carga que antes parecía imposible de llevar se disipó. No porque se hiciera más ligera, sino porque la anciana aprendió por fin a compartirla con el mundo que la rodeaba. Y así, junto a su fiel burro, encontró la paz que había estado buscando, no en soluciones mágicas, sino en la simple y poderosa verdad de que la empatía transforma el corazón. Esta historia nos recuerda que a menudo solo comprendemos el sufrimiento de los demás cuando lo sentimos en nosotros mismos. El verdadero cambio surge de la empatía y el respeto mutuo. Gracias por escuchar esta fábula con nosotros. Esperamos que le haya inspirado una nueva forma de ver el mundo. No olvide suscribirse al canal y dejar un comentario. Su opinión es muy importante para nosotros.